Mm. Sí, les decía que es importante que tengan donde anotar hoy o pueden tomar también captura de pantalla. Pero esta semana no hay taller en EduPage. Lo que hay pues es la actividad de apreciación que recuerden debe estar dentro del portafolio que me tienen que entregar el 26. ¿Sí? Y recuerden que tenemos que ir trabajando las cosas para que no se nos acumulen. Don Dionis está aquí. Vamos entonces a proyectar la clase de hoy. Hola Dionis. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, Profesora. vamos a hacer primero un repasito de algunas cosas que hemos visto en las últimas semanas y que son importantes. ¿Pueden ver el PowerPoint completo? ¿Sí? ¿Pueden ver por acá abajo donde estoy escribiendo? Sí, profesora. Ok. Vamos a ver primero lo que recordamos. ¿Qué es lo que ven en pantalla? ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es esa imagen? ¿Quién sabe? Una célula. Una célula, por supuesto. Y lo que está señalado con la flecha, ¿qué parte de la célula es? El núcleo. El núcleo, muy bien. Recuerden que es la estructura más grande de la célula, ¿sí? ¿Y alguien sabe cuál era la función del núcleo? ¿Para qué sirve? ¿Quién recuerda? ¿Por qué es tan importante el núcleo? Es como si fuese una orquesta, la célula es una orquesta porque tiene muchos participantes, quiere decir muchas estructuras. Entonces el núcleo es como el que dirige la orquesta, ¿sí? El núcleo es el que le dice a la célula qué tiene que hacer, le dice cuáles son sus funciones. Pero dentro del núcleo hay algo que es el que da las instrucciones para que la célula realice toda su función. ¿Qué hay adentro del núcleo? ¿Quién recuerda? ¿Qué hay adentro del núcleo? Hilary, ¿qué me dice usted? ¿Qué piensa que hay adentro del núcleo? El ADN. El ADN, muy bien, pero tienes entonces muchas formas, no, varias formas de observar o de visualizar el ADN. Aquí tenemos una. ¿Cómo se llama esa estructura que están viendo? Un cromosoma. Un cromosoma, ¿sí? O sea que el material genético, el ADN, puede estar en forma de cromosomas. Y nosotros los pudimos apreciar cuando estudiamos mitosis y meiosis. Para que exista la división de la célula, se tiene que ver el ADN en forma de cromosoma. Por cierto, ¿cuántos cromosomas tienen ustedes en sus células? ¿Quién recuerda? En las células somáticas, que son las células de la piel, las células que revisten órganos, tejidos. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros en nuestras células? Saúl, ¿qué dice usted? 46, profesora. 23 pares, profe, y en total 46. Ajá, eso es importante. Bachiller en ciencias, 46 cromosomas. O, como lo dijo Saúl, 23 pares. 23 pares, es importante esa palabrita pares. Si usted nada más me dice 23, podemos ser mutantes tal vez, o tal vez ni siquiera nacer, ¿sí? 46 cromosomas o 23 pares, eso es importante. En las células somáticas, cuando hablo de somáticas, me refiero a que son células de la piel, las células que forman cada uno de sus órganos también, son células somáticas. Muy bien. Entonces, como dijo Hilary,
En la célula hay material genético y en este caso está en forma de cromosoma. Pero hay otros momentos en la célula que no se ven los cromosomas, pero hay material genético. ¿Cómo se llama esta estructura que ven aquí? ADN. El ADN, ¿sí? El ADN aquí está, que es el que usted conoce, en una doble hélice. ¿Alguien recuerda cómo se llama esto que está acá dentro de colores? ¿Qué forma el ADN? Ustedes hicieron una estructura. ¿Quién se acuerda? ¿Qué me dice Leonela? ¿Cómo se llaman esas estructuras que están dentro del ADN? Nucleótidos, profe. Los nucleótidos. ¿Cuáles eran? Eran 4. Miguel, ¿recuerdas? Eran 4 letras. Suheili. Profe, A ver, la A, ajá, la T, timina, la G, ajá, guanina y la C, citosina. ajá. Los nucleótidos están formados por estas 4 letras, las bases nitrogenadas. Adenina que se une con timina y citosina que se une con guanina. Eso está acá adentro. ¿Sí? Y toda la molécula de ADN está compuesta de esto. Y el cromosoma que tiene ADN, pero está como empaquetado, también tiene bases nitrogenadas. Entonces, aquí hay un filamento, yo creo que este concepto no se los he mencionado, por eso puse esta imagen. ¿Sí? Cuando el ADN, él comienza a enrollarse en un filamento, ese filamento se llama cromatina. Y cuando nosotros estudiamos interfase, que es la fase más larga del ciclo celular, todo el material genético está en forma de cromatina, está en forma de hilos. Cuando la célula va a entrar en mitosis y meiosis, entonces se forma el cromosoma. Quiero dejarles claro que no siempre, cuando uno ve una célula al microscopio, vamos a ver los cromosomas. No siempre lo vamos a ver. Solamente lo vamos a ver cuando la célula está lista para iniciar mitosis y meiosis. Pero el resto del tiempo, la célula tiene su material genético en forma de cromatina, en forma de hilos. ¿Sí? Entonces, les quede claro, ADN es la doble hélice. En cromatina hay ADN. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Astrid Ríos? ¿En la cromatina hay ADN? ¿Sí o no? ¿Qué dice Anaís? ¿En la cromatina hay ADN? ¿Sí o no? No están. No los estoy viendo y no los escucho, así que estoy asumiendo que no están. Dígame algo. Rosemary. Profe, sí estoy, pero no me acuerdo. Pero es que aquí no se tiene que acordar de nada, hija. Estoy explicando yo misma aquí. Usted está viendo el dibujo. ¿Sí? Aquí usted tiene la hebra de ADN acá abajo, la doble hélice que hizo usted, que está haciendo desde tercer año. Y usted está viendo que de repente se convirtió en otra forma que ahora se llama cromatina. Mi pregunta es, y esto es análisis, ¿en la cromatina hay ADN? ¿Quién quiere opinar? ¿Sí o no? Sí, profe. Y hay, por supuesto, solo que tiene otra forma. ¿Y en el cromosoma hay ADN? ¿Sí o no? Sí, Sí Sí. hay. profesora. Por supuesto que hay, pero está empaquetado de otra forma. Entonces, eso es lo que quiero que mantengan en su mente. El ADN está en diferentes maneras en la célula y específicamente en el núcleo, dependiendo, ¿no? de la fase o de la etapa en la que se encuentre la célula. Muy bien. Para repasar estos conceptos. Entonces, nosotros sabemos que tenemos millones de células. 30 billones les había puesto en la clase. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que de una sola célula, que somos cuando se une el óvulo y el espermatozoide, resulta que ahora ustedes tienen 30 billones? ¿Cómo ocurre eso? ¿Quién tiene una posible respuesta?
¿Por qué pasa eso? Tiene que ver con las clases de las 2 últimas semanas. ¿Cómo una célula produce 30 billones de células? Por la Profe, división celular. la di- División La celular. división celular, por supuesto. Mitosis para todas las células del cuerpo, ¿sí? Y al momento que ellas se dividen, el material genético también se divide, porque una célula que no tiene material genético no puede trabajar. Por eso es importante estudiar material genético, ¿bien? Y el otro proceso, la meiosis, que es solamente para los gametos, ¿sí? Las células de su piel no se pueden dividir por meiosis. Las únicas que se dividen por meiosis son los gametos. ¿Cuál es el gameto masculino? el espermatozoide. Ajá. ¿Y el gameto femenino? El óvulo. El óvulo. óvulo. Muy bien. Esa palabrita gametos ya la debemos dominar, que son las células sexuales. Muy bien. Entonces, ya vimos ADN, ya sabemos que está en la célula, en el núcleo, que la célula se divide y forma millones de células más. Entonces, vamos a empezar a estudiar un poquito. Aquí les puse esto para recordar. Creo que les había puesto esta tarea. ¿Quién descubrió la molécula de ADN? Y el premio Nobel por este descubrimiento lo tienen estos 3 señores, estos 3 científicos, Watson, Crick y Wilkins. Hay algunos estudiantes que cuando me hicieron esta investigación me pusieron este nombre, Rosalind Franklin. Y les voy a contar la historia rápidamente de lo que sucedió. En esa época, las mujeres pues no eran bien vistas en la ciencia. O lo que decía una mujer en ciencia, pues muchos se reían de eso o no era válido. ¿Qué pasó? Esta señorita que ustedes ven aquí, Rosalind Franklin, hizo una fotografía. Aquí está la fotografía por medio de rayos X de la estructura cristalina del ADN. Gracias a esta fotografía se supo que el ADN era una doble hélice, como lo pueden ver aquí. Pero ¿qué sucedió? Este señor Wilkins trabajaba con Rosalind y se dice, la historia dice, que este señor le llevó la foto a estos dos, Watson y Crick, que también trabajaban en el ADN en otro laboratorio, y ellos publicaron entonces la información gracias a la foto de Rosalind. Pero resulta que el premio Nobel se lo ganaron los 3 varones y no la dama. Ella pues murió muy joven, y aparentemente murió debido a los experimentos que hacía para poder tomar esta foto, porque utilizaban mucho material radioactivo, y pues antes que pudieran darle el premio Nobel, ella ya había fallecido. Entonces hay todo un movimiento a nivel mundial para poder que se trate de darle el reconocimiento a Rosalind Franklin, que también aportó para poder descubrir la molécula de ADN. Así que por eso hay algunos que yo les puse buena la respuesta cuando me pusieron Rosalind Franklin. Hay otros Watson y Crick. Normalmente en los libros le atribuyen el descubrimiento de la molécula a Watson y Crick, pero pues es importante que ustedes sepan, como chicos en ciencias, que hubieron otras personas detrás de este descubrimiento. ¿Bien? Solamente para conocimiento general. Entonces, como ya sabemos que en el núcleo está el material genético y que las células se dividen, ahora nosotros vamos a estudiar cómo ese material genético permite las características de los individuos, y eso lo vamos a estudiar con las leyes de la herencia. ¿Ustedes conocen a ese señor que aparece allí? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Qué sabemos de este señor? Nadie sabe cómo se llama. Comienza con M. Mendel. Mendel, ¿sí? Mendel, el padre de la genética. Vamos a recordar un poquito la historia de Mendel, por si no la recuerdan o por si no lo llegaron a ver el año pasado, ¿sí?
Y encontré unas caricaturas para explicar eso. Mendel nació en Austria, ¿sí? Húngaro, en 1822. A él le gustaba la jardinería, era como su pasión, es su hobby. También trabajaba lo que es la apicultura, le gustaban las abejas y por supuesto él amaba la ciencia. Cuando tenía 21 años, él se convirtió en un monje agustino. ¿Sí? En esa época, pues la ciencia estaba arraigada era a la religión. Recuerden que la religión tenía un poder adquisitivo muy elevado y para hacer ciencia había que tener dinero. Así que él escogió su carrera de religioso. Mendel, al igual que otros hermanos de su congregación, ellos cultivaban plantas simplemente porque les gustaba, ¿sí? No era que trabajaban como científicos, recuerden que ellos eran monjes. Y a raíz pues, de este interés en las plantas, Mendel comenzó a ser un hombre de ciencias, ¿sí? Él observaba sus plantas y él relacionaba todos sus hallazgos con los parientes de esas plantas, ¿sí? Él tenía un jardín dentro de su convento y él allí realizaba todos sus experimentos. En 1857, Méndez entonces estableció un experimento que le ha ayudado a toda la comunidad científica a entender cómo se transmiten las características. Vamos a ver. Él lo que hizo fue crecer unas plantas de guisantes, porque él observaba flores de diferentes colores. Él cruzó plantas con flores púrpuras y plantas con flores blancas, para ver entonces de qué color se podían obtener sus descendientes o los hijos del cruce de esas plantas, ¿sí? Él observó entonces que esas generaciones presentaban 2 colores de plantas de guisantes. ¿Qué más observó? Y también pues se dio cuenta que sus frutos eran muy deliciosos. Los guisantes, o aquí nosotros lo podemos llamar. ¿Alguien sabe cómo le llamamos a esto aquí en Panamá? Nosotros no los conocemos como guisantes. ¿Quién sabe? Guandú. Hay otro también que se le echa mucho al arroz con pollo. ¿Quién sabe? ¿O no comen arroz con pollo? ¿O la sacan? Hay algunos que expurgan todas esas cositas. Aceituna. No, no son aceitunas. Se llaman petipúas. Petipúas, las venden en una latita, son todas verdes. Y si se dan cuenta, en la etiqueta pueden leer que dice guisantes. Son los petipúas, ¿sí? Ellos crecen así, ¿ves? Como si fuera guandú, son familia o son parientes del guandú. Guisantes, muy bien. Entonces, después que Mendel pudo comprobar que los descendientes de sus plantas presentaban diferentes colores, ¿cómo lo hizo él? Sencillo. Miren que él utilizó un pincel y él lo que hizo fue una polinización cruzada. ¿Qué significa eso? Él con un pincel tomó el polen de la flor, esos granitos de colores que tienen adentro de la flor. Con un pincel lo tomó y simplemente le pasó ese mismo pincel a otra flor. Eso es polinización cruzada. De una flor púrpura a una flor blanca y viceversa. Fue lo único que hizo. Él no necesitó un gran laboratorio para hacer todo eso en su jardín. Luego entonces, además de hacer la parte experimental con la polinización cruzada, él lo que hizo fue observar esos resultados a través de la generación. ¿Cuántos hijos obtuvo de color blanco? ¿Cuántos de color morado? ¿Y cómo se comportaban esos rasgos, ¿sí? En esa generación? Bien, con esto bien sencillo, él entonces descubrió 4 leyes de la genética. Y la genética es la ciencia que estudia la herencia, los caracteres hereditarios que se transmiten de una generación a otra. Hasta aquí llevamos 2 conceptos importantes, genética y Mendel. Y quiero que vayan anotando los conceptos. Esta semana
lo que tienen que hacer de apreciación es un glosario de los conceptos que voy a ir explicando poquito a poquito. Sí, creo que son 10. Llevamos 2. ¿Qué es genética? ¿Qué es Mendel? Después usted con calma pues busca la definición correcta. ¿Bien? Entonces, Mendel descubrió 4 leyes. Vamos a ver cuáles fueron. La primera, él se dio cuenta que rasgos diferentes eran causados por 2 opciones disponibles. Las opciones eran el color morado y el color blanco. ¿Sí? A estas 2 opciones él los llamó alelos. ¿Sí? Descubrió entonces que los diferentes colores eran posibles gracias a esas opciones del color que llamó alelo. ¿Qué más descubrió Mendel? En la observación número 2, cada planta podía heredar esos 2 alelos de cada padre. Si una planta era morada, sus hijos podían heredar esa característica. Y si una planta era blanca, sus hijos también podían heredar esa característica. Entonces aquí vemos 2 conceptos, el gen y el alelo. Van 4 términos. ¿Qué es un gen? Un gen es la unidad de la herencia, es lo que se transmite a los descendientes, es una característica de estudio. ¿Y un alelo qué es? Los alelos son las formas alternativas de un gen. Vamos a ver algunos ejemplos de genes. Aquí les tengo. El gen que estudió Mendel, ¿cuál fue? Color de las flores. Ese fue el gen que estudió porque es la característica. ¿Cuáles fueron los alelos que Mendel descubrió con sus experimentos? Son 2 opciones, el color púrpura y el color blanco. Aquí hay 2 opciones o 2 formas alternativas para el gen color de la flor. Quiero que entendamos esas 2 cosas, porque si no sabemos o no podemos diferenciar entre un gen y un alelo, después nos cuesta hacer los problemas o los cruces, ¿sí? El gen es la característica y el alelo es la forma alternativa de ese gen. Por ejemplo, aquí yo tengo otro gen que sería el tamaño de las plantas. A ver, José, ¿me puedes decir un alelo para este gen? Cualquiera, pero para este gen, tamaño de la planta. José Alfredo Matos. El tamaño, cualquier planta. Ajá, un alelo. El alelo es la forma alternativa. Un alelo para tamaño de la planta. ¿Cuál sería? ¿Tamaño? ¿Cuántos tamaños hay? Si la planta está por acá, ¿cómo sería? Está muy Grande, grande, alta, claro que sí. Puede ser un pequeño. tamaño de la planta alta, correcto, sería un alelo, y el otro alelo sería una planta pequeña. Ahí están los alelos. Alelo es alto, pequeño. ¿Cuál es el gen? Tamaño de la planta. A ver, Dionis, para el gen color de ojos, ¿me puedes decir un alelo? Un ejemplo de un alelo para ese gen, color de ojos. Tal vez Color de uno sea ojos. diferente, alguno sea diferente color que el otro. Pero dime un color. Azul y el otro negro. Azul y negro, ahí hay 2 alelos, muy bien. Y para textura, Emily, un alelo para textura. Jordan, un alelo para textura. Dana, un alelo para textura. ¿Cuáles son las texturas, muchachos? Ejemplo de texturas. Lo que yo percibo con mi mano. Suave, liso, rugoso, ¿sí? Esas son texturas y esos son alelos. Vemos la diferencia entre gen y alelo. Gen es la característica, color de ojos, tamaño de la planta, color de flor, textura. Sí, esos son algunos ejemplos. ¿Y los alelos qué son? Ejemplos. Son las formas alternativas de un gen.
¿sí? Repite entonces, para el caso de Mendel, el primer gen que él estudió fue color de la flor. ¿Y cuáles fueron los alelos? Púrpura y blanco. Esos fueron sus dos alelos. Bien, tenemos entonces, recuerden, estos conceptos para el glosario, gen y alelo. ¿Pregunta hasta aquí? Bien, la siguiente observación que hizo Mendel es que él se dio cuenta que existen diferentes tipos de alelos. Uno es dominante y otro es recesivo, ¿sí? Y observemos la imagen. Aquí está el alelo dominante. Él se siente muy seguro. Y el alelo recesivo en nuestra caricatura está escondido, tiene como miedo, ¿sí? Y quiero que lo analicemos desde esa perspectiva. Los alelos dominantes siempre se expresan. Quiere decir que todos los hijos en todas las generaciones los van a tener. Están allí. Y nosotros en genética lo escribimos con las letras mayúsculas. Una A mayúscula, o una T mayúscula, o una W mayúscula, cualquier letra, dependiendo del problema. Pero el dominante se escribe con mayúscula, siempre se expresa. Si en el jardín de Mendel él tenía 50 flores y resulta que de esas 50, 45 eran púrpura, eso nos da a entender a nosotros que el dominante es púrpura, porque se expresa en mayor cantidad. El alelo recesivo es lo contrario. Su expresión está enmascarada. ¿Qué quiere decir enmascarado? Que está escondido. Está allí, pero está escondido. No se expresa todo el tiempo. O se expresa en menor cantidad. Los alelos recesivos se escriben entonces con letras minúsculas. A minúscula, T minúscula, cualquier letra en minúscula. ¿Sí? Alelo dominante, alelo recesivo. Términos para el glosario, creo que van 6. Con esta observación, Mendel también nos dice que nosotros tenemos 2 alelos para cada gen. Recuerden que todo individuo viene ¿de dónde? De óvulo y espermatozoide. Vamos a decir que este sea el óvulo. Y para los que no recuerdan, cuando ustedes vean estos símbolos con una cruz, significa, ¿qué significa? ¿Hombre o mujer? ¿Macho o hembra? Mujer. Mujer, muy bien. Y del otro lado, aquí tenemos el espermatozoide. ¿Cuál es el símbolo? ¿Alguien recuerda? Una flechita. Masculino. Ajá. Masculino. Femenino, siempre que vean esa crucecita, y este es masculino. ¿Sí? Y todos los organismos vivos venimos de la misma manera. Unión de gametos masculino con femenino. Resulta que en este espermatozoide hay genes y en el óvulo también hay genes. Pero esos genes, en esos genes siempre van a venir 2 alelos. Siempre. ¿Sí? El individuo que se forma siempre tiene 2 alelos. Porque uno viene de su mamá y el otro viene de su papá. Por eso nosotros siempre en genética vamos a unir 2 letras. Porque una letra viene de su papá y otra letra viene de su mamá. ¿Sí? Eso que quede bien clarito. ¿Sí? Tenemos 2 alelos para cada gen. 2 alelos para el gen del color de la piel, por ejemplo. 2 alelos para el gen de color los O es una excepción, ya lo vamos a ver más adelante. Para el color de cabello, por decirles un ejemplo. Entonces tenemos 2 conceptos nuevos. Si los 2 alelos son iguales, voy a borrar por aquí. Si los 2 alelos son iguales, se llama entonces un individuo homocigoto. Observen, aquí está mamá, P mayúscula, papá, P mayúscula. ¿Cómo es el individuo? 2P mayúscula. Es igual, así que es un homocigoto. Tenemos entonces el caso contrario. Si los 2 alelos son diferentes, ahora es un individuo heterocigoto. Mamá, aquí está P mayúscula,
papá, P minúscula. ¿Cómo es el individuo? Tiene las dos letras. Mayúscula y minúscula tiene letras diferentes, por eso es heterocigoto. Homocigoto iguales, heterocigoto diferentes. Bien, dos conceptos más para el glosario, homocigoto, heterocigoto. Pregunta hasta aquí. ¿Estamos recordando homocigoto, heterocigoto, dominante, recesivo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ajá. ¿Por qué es homocigoto? Porque los dos alelos son iguales. Tienen las mismas letras. ¿Por qué es heterocigoto? Porque los dos alelos son diferentes. Una mayúscula y otra minúscula. ¿Bien? Todo eso gracias a una observación de Mendel, nada más. Seguimos con nuestra historia. Entonces, Mendel, vamos a borrar aquí. Mendel, al observar esto, y él tenía muchas plantas, no nada más 50, muchas plantas. Él entonces pudo establecer su cuarta observación, donde decía que esos alelos que provenían de mamá y papá o de sus parientes se podían separar cuando se fecundaba otra planta nueva. ¿Sí? Y a esto lo llamó la ley de la segregación. Por eso usted y su hermano no son igualitos. Se parecen, pero no son igualitos. Porque resulta que en esa fecundación el alelo dominante se lo quedó su hermano, pero usted se quedó con el alelo recesivo. Y resulta que usted tiene un tercer hermano y ese tercer hermano se parece más a usted que a su segundo hermano. ¿Por qué sucede esto? Porque los alelos se separan. Vienen de la misma mamá y papá, en el caso que sean todos del mismo padre y madre, pero esos alelos se pueden separar y se pueden distribuir al azar entre los individuos o entre los hijos de la descendencia. ¿Sí? ¿Qué más pasó aquí en esta historia? Mendel entonces descubrió estas leyes gracias a las características que él observó en sus guisantes. Y estas simples observaciones son consideradas como la teoría moderna de la genética. Es la base de la genética moderna. Pero eso no se descubrió de una vez. Eso lo sabemos nosotros ahora. En ese tiempo, 1800 y tanto, ¿sí? Nadie creía en estas cosas que decía Mendel. Decía que era absurdo. Es más, la iglesia tampoco lo aprobaba. ¿Qué sucedió? Mendel, muy valiente, él quiso publicar sus experimentos, como cualquier científico, haciendo el método científico, y él hizo nosotros le llamamos un artículo científico con este nombre, Experimentos en la hibridación de plantas. Pero ¿qué sucedió? Él murió, quedaron sus experimentos allí, y su congregación lo que hizo fue quemar toda esa información. ¿Por qué? Porque existía una gran problemática. ¿Cómo era posible la religión? ¿Cómo era posible que existe algo en la célula que puede generar vida que no es por obra divina? ¿Sí? Entonces había un conflicto. Y lo que hicieron simplemente fue quemar esas investigaciones para evitar cualquier problema. Luego en 1900, otros investigadores llegaron a las mismas conclusiones de Mendel, encontraron esa publicación y empezaron entonces a replicar el trabajo y redescubrir muchas cosas, como ya sabemos, pues, que es el ADN, el que tiene los genes y esas características que son transmitidas a la herencia. Y con esto terminamos la historia de Mendel. ¿Qué les pareció la historia de Mendel? ¿Ya la sabían? No, profesora. Un poquito, No, tal vez. profe. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, para que vean que ustedes pueden ser grandes científicos con una idea sencilla. Solamente hay que tener curiosidad, ¿sí? Perseverancia también, porque en la ciencia nada es fácil. Bien, vamos a ver cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido hoy sobre alelos, sobre genes, homocigoto y heterocigoto. Porque lo primero que tenemos que hacer para resolver problemas de genética es entender el enunciado de los problemas. Aquí yo tengo un enunciado. Este ejemplo tiene que aparecer en su portafolio. ¿Sí? Yo lo voy a resolver, pero debe aparecer en su portafolio. Aquí dice un gato de pelo negro
y yo les estoy dando las letras, en el problema está, se cruza con una gata de pelo blanco. Vamos a ver primero, ¿cuál es el gen de estudio? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el gen de estudio? Recuerden que el gen es una característica. ¿Qué característica es la que se está estudiando en este problema? El color del pelo. Color del pelo, muy bien, color del pelo. Ahora, ¿cuáles son los alelos para ese gen? La forma Negro y alternativa. blanco. Negro, muy bien, y aquí dice pelo negro y pelo blanco, excelente. Ahora pregunto, ¿cuál es el alelo dominante? ¿El negro o el blanco? Y en este El caso negro. le estoy dando Negro. la letra, el negro, muy bien. ¿Por qué el negro? Porque aquí está la letra mayúscula y les estoy diciendo que este es negro, por eso es dominante. ¿Y cuál es el alelo recesivo? El blanco. blanco. El El blanco, blanco. aquí están las letras minúsculas, muy bien. Ahora, quiero saber, ¿cómo es el alelo para el pelo negro? Si es homocigoto, si es heterocigoto, si es dominante, si es recesivo, es lo que quiero saber. Pelo Es negro es este. ¿Es homocigoto o es heterocigoto? homocigoto. ¿Todos están de acuerdo con Leonela? ¿Qué era homocigoto? Cuando los dos alelos tienen la misma letra. Aquí está, homocigoto. Dos tiene la misma letra. Homo significa igual. Y hetero, diferente. Aquí está, tienen dos letras diferentes. Ahora regreso al problema. Y vamos por aquí. El pelo negro es este. ¿Es homocigoto o heterocigoto? ¿Cómo? Heterocigoto. Hetero, porque son diferentes. Aquí hay una mayúscula y una minúscula. ¿Y el pelo blanco cómo es? Homocigoto. Homocigoto. ¿Dominante o recesivo? Recesivo. Recesivo porque es minúscula. Muy bien. Preguntas jóvenes. Para los que no están contestando o están haciendo otras cosas que quieren prestar atención, esto es importante que lo dominen. ¿Por qué? En quinto año vuelven a dar genética, pero a un nivel un poquito más elevado. Y si usted va a entrar a la universidad, a cualquier carrera de ciencias, cualquiera, medicina, biología, ingeniería, incluso, tiene que hacer un examen de admisión y hay preguntas sobre este tema. Entonces lo van a ver siempre, todos los que están en ciencias, hay que dominar esto. Bien, vamos a ver otro ejemplo ya para terminar. Una planta con semillas lisas se cruzó con una planta de semillas rugosas. Después de la autopolinización se produjeron 126 semillas lisas y 15 semillas rugosas. Observe que aquí yo no les estoy dando la letra. Usted puede usar cualquier letra en este ejemplo. Cualquiera. ¿Sí? Pero les estoy dando estas cantidades. ¿Quién tiene más y quién tiene menos? Vamos a ver, ¿cuál es el gen de estudio en este ejemplo? Las La semillas y las textura de las semillas. La textura de las semillas. Muy bien. ¿Cuáles son los alelos? ¿Cómo son lisas y Lisa y rugosa. Ah, muy bien. Aquí dice rugosa, aquí dice lisa. ¿Cuál es el alelo dominante? Observen que no hay letras, pero hay cantidades. El dominante es el... La 126 semilla semillas lisa. lisas. Ajá, correcto. El dominante Y es el el recesivo. liso. Correcto. A ver, Saúl. Y el recesivo son las 15 semillas rugosas por la cantidad. Rugosa. Exactamente. Por la cantidad. El que está siempre en mayor cantidad es el dominante. Muy bien. Ahora, la 5. ¿Cómo es? Ah, bueno, aquí tenía que poner. ¿Cómo es el alelo para la semilla lisa? ¿Se puede determinar con los datos que tiene el problema? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo puedo Sí. saber? ¿Qué dice Saúl? ¿Cómo dice usted que es el alelo? ¿Es homocigoto o es heterocigoto? ¿Lo podemos saber?
Homocigoso, profe. Puede ser homocigoto, pero resulta que también puede ser heterocigoto. Cualquiera de los dos, porque aquí no nos están diciendo exactamente cómo es. En este caso pueden ser cualquiera de los dos. Podría ser así, LL, o podría ser L mayúscula, L minúscula. Sigue siendo semilla lisa. Pero el problema no nos da más detalle. Así que la respuesta es, puede ser homocigoto o puede ser heterocigoto. ¿Y cómo es el alelo para la semilla rugosa? ¿Homocigoto o heterocigoto? Puede ser cualquiera de las dos. Si yo, vamos a Hetero, decir, profe. vamos a analizar esto ya para terminar. Yo estoy diciendo que la lisa es la dominante, así que yo quiero usar la letra L mayúscula. Y yo estoy diciendo que la rugosa es la recesiva, ¿cierto? Por la cantidad. Si aquí yo digo que la semilla rugosa es así, ¿es semilla rugosa si lo escribo así? No, profe. No No, es. Tienen que ser dos minúsculas. Ajá. Voy a borrar un poquito. ¿Sí? Sí. En este caso, el alelo para la rugosa es homocigoto. Todos los alelos recesivos siempre van a ser homocigoto. Sería así. Siempre. Grábese eso. Todos los alelos recesivos siempre van a ser homocigotos. Ya dijimos que el rugoso era recesivo porque se presenta en menor cantidad. Así que siempre va a ser homocigoto. Si yo le cambio y digo que puede ser heterocigoto, jamás va a ser semilla rugosa. ¿Sí? Siempre los recesivos son homocigotos. Siempre. ¿Ve? Aquí solamente hay una alternativa. Pregunta, muchachos. Y con esto entonces terminamos. No sé si les dejo para que le tomen como captura los que están tomando fotos a los problemas. Déjenme borrarles para que después usted lo haga en su casa y lo coloque en el portafolio. Me avisan si ya la puedo pasar a la otra. ¿Ya? Sí, profe. Sí. sí, Y profesor. bueno, aquí les dejo los apuntes nada más para que ustedes después lo pasen. Estas partes en el portafolio son escritas a mano. Usted tiene que escribirlo a mano, luego le toma una foto y lo inserta en su portafolio. Aquí está el otro problema. Recuerden, entonces el glosario con los 10 conceptos, vimos genética, vimos Mendel, alelo, gen, dominante, alelo recesivo, vimos homocigoto, vimos heterocigoto. ¿Qué más vimos? Faltan dos conceptos. Bueno, ustedes pueden... Genética y Mendel. Genética ya lo mencioné adelante. Ujú. Pueden colocar descendientes, que también lo mencionamos. Pueden colocar los progenitores, que también lo mencionamos, o la generación parental, también lo mencionamos, ¿sí? Esos dos conceptos se los dejo libre para que ustedes, o autopolinización también, que la mencionamos aquí, ¿sí? ¿Preguntas entonces de lo que corresponde a trabajar en casa esta semana? Profe, no entendí muy bien, o sea, ¿qué hay que hacer con los conceptos? Buscarle la definición, un glosario. Ya, gracias, profe. Ajá. No hay que ilustrarlo, solo la definición y los ejemplos, los dos ejemplos que resolvimos hoy. ¿Pregunta? Bien, yo les voy a pedir encarecidamente que en estas clases tengan algo donde anotar. En estas clases participen. Vamos a hacer un taller en clase la próxima semana. O sea, se hace aquí los 40 minutos y se entrega de una vez. Así que vamos a trabajar. Yo les pido a los que están en la calle o a los que están en algún lado que por esta vez usted se siente
a prestar atención a su clase. Solamente son 40 minutos, ¿sí? Los que no están aquí, pues no sé qué vamos a hacer, pero los que están, con ellos voy a trabajar. Después les comparto el link, ¿no? De la clase para el que la quiera ver de nuevo. Me dio gusto verlos, pues, y terminamos por hoy. Dale, profe, cuídense mucho, chao. Chao, profe, Chao, cuídense. profesora. Que tenga buen día. Bueno.